Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, preparamos nuestros corazones para recibir la palabra del Señor. Los adolescentes también van a su escuela con su profesora. Y usted, hermano, siéntase cómodo. Si tiene que moverse del lugar y ponerse más cerca, y más cómodo y mejor, lo puede hacer. Amén. Oramos rápidamente por la vida de Yosardi y usted ore por su vida. Ore usted por su vida y pídale al Señor: oh Cristo, en esta hora me acerco confiadamente delante de ti y yo te pido que tú limpies mis oídos espirituales y también los oídos físicos, Señor, para poder escuchar tu palabra. Que tú me ayudes a quitar toda distracción, Señor, que hay en mi mente. Si puedo estar pensando en cosas de fuera, átame aquí, átame aquí, átame aquí. Ayúdame, tú que pones el querer y el obrar, ayúdame entonces a poner la determinación de estos minutos, escuchar tu palabra, como tú quieres que sea escuchada, con respeto. También oro, Señor, por la vida de tu sierva, la responsabilidad, Señor, que implica y que recae sobre su vida en esta hora. Gracias porque durante semanas y meses, Señor, ha estado trayendo palabra a su corazón, Señor. En medio de procesos, en medio de montes y valles, Señor. Y sé que tu palabra, independientemente de eso, ha sido y es la misma. Y es la misma. Gracias por el instrumento que hoy se dispone a hablar. Señor, amplía más tu misericordia para que tu sierva pueda hablar sin adulterar tu palabra escrita. Sí, Señor. Pasa carbones encendidos por sus labios para que sea fuego verdadero, palabra viva y eficaz que salga de sus labios y que vengan directamente de la única manera que tú tienes para hablarnos, que es a través de la palabra. Gracias, Señor. Hoy recibimos con alegría en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Yo no sé si usted ha sido consciente de todo lo que ha estado ocurriendo en el día de hoy, pero si no es así, disponga su sensibilidad espiritual. Amén, porque Dios está presente, no lo hemos mandado a llamar, pero es hermoso ver cómo su misericordia se derrama y hace que todo fluya y que todo esté en una armonía espiritual. Yo subí con mi servilleta, porque desde que la pastora empezó a ministrar la alabanza, todo va relacionado con la palabra de hoy. Y de hecho, cuando cantaron la última canción, yo pensaba pedir que me la proyectaran también. Y dije, ¡buah! El pastor se me adelantó, pero una confirmación más. Así que qué bueno que la pudimos repasar para que usted se pueda dar cuenta en la palabra que el Señor hoy trae para su vida. No se la adjudique a nadie más. Es para su vida, fue para mi vida. Y así como dijo el pastor, en medio de montes y de valles. Pero aquí está esa palabra. En medio de sus montes y sus valles, Dios ha traído esta palabra para usted. Y el tema de hoy es fortalecidos en el poder de su fuerza. ¿Lo puedes repetir conmigo? Fortalecidos en el poder de su fuerza. Amén. Mira, hermanos, en la ciencia ficción, sobre todo en el mundo de las películas, de estas que van de superhéroes y en los dibujos animados, en muchas ocasiones el personaje, el protagonista, está más bien representado por el arma que porta, al punto tal que llega a ser mucho más representativo que su propio rostro. Por ejemplo, vamos a hacer un poquito de memoria. Si yo les digo a ustedes un escudo redondo
con rojo, con azul, Capitán América. Iba a decir, y con una estrella, el Capitán América. Pueden que cambien el personaje, pero esa arma les representa. Si yo les hablo de una cosa híbrida entre un hacha y un martillo que es muy pesado, estamos hablando pues de Thor, ¿no? Y si digo Excalibur, los de mi generación saben que es una espada, la del rey Arturo. Quizá no te sabes ni siquiera el nombre del rey, pero lo asocias rápidamente con un arma. Eso, hermanos, es en la ciencia ficción. Pero, ¿qué pasa? También en la vida real, cada uno de nosotros portamos armas de defensas y ataques que en muchas circunstancias ejercen tal influencia en nuestras vidas que llegan a formar parte de aquello que nos describe y afectan a nuestro entorno, y cuando alguien se va a dirigir o a describirnos, nos describe muchas veces más por esa arma de defensa y ataque que tenemos, más que por nuestro propio rostro. Quizás esa arma que nosotros tengamos sea una lengua suelta, irrespondona, malcriada y maleducada, y en nuestro entorno a nosotros se nos conozca como el respondón, como el malcriado. Quizás nuestro escudo sea un escudo para que todo nos resbale, y en nuestro entorno seamos conocidos como el que no le importa nada, al que todo le resbala. A veces somos nosotros los que nos describimos a sí mismos. A mí todo me resbala. Otras veces nuestra estrategia quizás es huir. Es verdad que hay veces que esa tiene que ser la estrategia, salir corriendo. Pero hablo de no enfrentar las circunstancias, no enfrentar el problema, y eres conocido en tu entorno como el que sale pitando, como el que sale huyendo. O quizás sea un falso, un súper positivismo, al punto de que no analizas bien las cosas, no analizas las realidades. Y en nuestro entorno somos conocidos como el que no piensa bien, como el que actúa sin pensar bien. De alguna manera, todos hemos estado ahí, de alguna forma. Quizás no con algo de lo que yo haya mencionado. ¿Por qué? Porque eso es la carne. La carne es ese conflicto de vivencias, de emociones y de reacciones. Eso es la carne, hermanos. Pero volviendo al tema de las películas, sobre todo de este tipo de películas, las películas se caracterizan porque tras un periodo de calma, de que todo está como tranquilo en el imperio, de repente se levanta un momento de opresión, una posible amenaza que puede poner todo en peligro. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque muchas veces el cristiano, sí, nosotros los que estamos aquí, estamos en el mundo de Yupi, estamos en el limbo, y porque tenemos trabajo, porque tenemos salud, o porque la iglesia está creciendo, todo está perfecto, total, la iglesia está creciendo, cada día vienen más. No somos conscientes de lo espiritual, del ambiente espiritual que nos rodea, y estamos en Limbolandia. Y yo quiero que usted escuche, hermanos, si usted quiere, usted lo apunta con fecha de hoy. Esta iglesia, hermanos, y todas las iglesias de Extremadura entran en un tiempo de bonanza espiritual. Yo lo creo y también quiero ser parte de eso. Pero con ello, hermanos, sea también consciente que se levanta un tiempo de opresión y de asedio. ¿Es eso para temer? No, jamás. Eso no es para temer. Pero el apóstol Pablo sabía muy bien que estar confiado en el Señor no significaba estar en una comodidad espiritual. Que podía estar confiado en el Señor, pero necesitaba estar alerta espiritualmente. De tal manera que por eso nos trajo la tan conocida y famosa armadura de Dios.
Y yo quiero, hermanos, en esta ocasión, porque he sido inquietada, traerle un tema que quizás es algo conocido, pero que es muy necesario para vivir ese camino de santidad del cual nosotros hemos estado hablando, porque el Espíritu Santo nos ha inquietado a ello. Sabemos que esa es la voluntad del Señor, que andemos en ese camino de santidad. Pero en esta ocasión, más que ir por parte de la armadura, como se suele casi siempre desglosar este tema, yo quiero que hoy, hermano, nosotros salgamos de aquí desvestido de nosotros, no de la ropa, no, pero sí desvestido de nosotros para vestirnos de la armadura de Dios, que no es otra cosa que ser vestidos de la armadura de Cristo. Quitarnos a nosotros para poner a Cristo en nosotros. Vamos a leer Efesios en el capítulo 6 del 10 al 13. Dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El tema no me lo inventé yo, es que está ahí. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, Dios es amor. ¿Cuántos lo creen? Créalo, hermanos. Primera de Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero porque Dios es amor, es que Él nos ha entregado a nosotros las estrategias suficientes para que nosotros podamos ser fortalecidos en el poder de su, no en la suya, en el poder de su fuerza. Por lo tanto, hermano, no porque Dios es amor y es paz, yo ahora voy a vivir en una comodidad espiritual que me lleve a una ignorancia espiritual. Ay, es que yo no sabía que se estaba moviendo un ambiente, yo no sabía que la cosa estaba así. No, hermanos, porque al final esa ignorancia espiritual le va a convertir a usted en un inocente, entre comillas, negligente espiritual. Y no podemos ser negligentes espirituales. Nuestra lucha, hermanos, y por eso decía el pastor, no, cuando levantamos a Cristo, esto es una guerra. Estamos nosotros hablando de guerra espiritual. Nuestra lucha, hermanos, es espiritual. No se le olvide, nuestra lucha es espiritual. Muchas veces, casi siempre, a través de situaciones carnales y terrenales, pero es espiritual, cuyo fin, hermanos, es debilitar a nuestro hombre interior. No es lo que le está pasando afuera. El objetivo del enemigo es debilitar lo que hay dentro. Que no se le olvide, hermanos. Mire, el negligente, ¿usted sabe lo que está haciendo el negligente ahora? Pensando, metido en la tienda, que qué se va a poner el día del aniversario. Y solamente enfocado en eso. Mientras que los pastores y el que no es negligente, obviamente va a buscar qué ponerse, obviamente, y va a venir bonito. Pero sobre todo está buscando en oración estrategias espirituales. Porque es consciente de que su lucha es contra las potestades, las huestes y los gobernadores espirituales de esta ciudad. No contra los gobernantes políticos, no, gracias a Dios que con ellos nos llevamos bien, pero sí contra los gobernadores espirituales de esta ciudad. Ahora bien, hermanos, ellos están vencidos, ¿vale?
están vencidos. Luche desde esa convicción, pero la lucha hay que darla. La guerra hay que pelearla. Satanás no tiene, hermano, ningún poder, pero ningún poder sobre su salvación. Ninguno. Romanos 8, 38, 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, que es lo que leíamos en Efesios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cuál fue ese amor de nuestro Señor Jesús? Salvarnos, redimirnos. Sin embargo, hermanos, aunque Satanás no tiene ninguna autoridad sobre nuestra salvación, ninguna autoridad sobre ese destino de nuestra salvación, nosotros vivimos en un mundo que está influenciado por la maldad. Y nuestro hombre interior, que es nuestra mente, que es nuestro corazoncito, que es ese centro de emociones y es nuestra alma, cada ciertas temporadas, aunque seamos salvos, cada ciertas temporadas atraviesa por valles que son sombras de muerte. Irremediablemente, hermanos, atravesaremos por valles que son sombras de muerte. Yo no sé cuál es tu valle. Si tu valle, como decía el pastor, son las drogas. Yo no sé si tu valle es tu situación laboral. Yo no sé si tu valle es esa depresión. No sé si tu valle sea la ansiedad. Si tu valle es la familia y el conflicto intrafamiliar por el cual estás atravesando. Lo que yo sí te puedo decir es que no es lo mismo atravesar ese valle de sombra de muerte, que no es otra cosa que una etapa muy difícil en tu vida. No es lo mismo atravesar esa etapa con armaduras tan ordinarias y comunes a hacerlo con la armadura de Cristo, que no es de esta tierra, es del reino de los cielos. Y solamente vestido de esas armaduras, hermanos, es que nosotros podemos ser fortalecidos en el poder de su fuerza. No hay otra manera. Yo quiero que leamos otra vez el versículo 13 de Efesios 6, que dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ese valle es ese día malo. Y no dice tomando una parte de la armadura, la que mejor te quede. No, dice tomando toda la armadura. Pero tampoco dice y siendo exonerado o habiendo escapado o no. Nos dice habiendo acabado todo. Por lo tanto, ese valle, hermanos, nos toca atravesarlo y nos toca acabarlo. No seremos exonerados de vivir valles que son sombras de muerte para nuestra vida. Vamos a continuar leyendo Efesios 6 del 14 al 20. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Un hombre que estaba en un valle cuando escribió esto. Y sí, hermanos, el día malo debe ser
atravesado. Pero esa es la diferencia. No es lo mismo atravesar, que yo atraviese mi valle con mi desastroso temperamento, con mi fracasado carácter, con mis experiencias tan volátiles y tan subjetivas y a veces experiencias distorsionadas. O atravesar mi valle con mis fortalezas, que lejos de ser fortalezas, a veces son un acúmulo de heridas ya con costras, pero al final podridas por dentro. Algoritmos de mi pasado y de mi viejo hombre. A yo atravesar ese valle revestido de los regalos que Dios nos ha hecho. Ilustrado aquí con una armadura romana, porque las armaduras romanas eran muy conocidas en esa época. Pero el salmista David también atravesó en carne propia su propio valle. En el Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado. Dirección y guía, la palabra de Dios. Ilustrada aquí no como una espada, sino como vara y cayado, para que el ganadero de esa época lo pudiera entender. Y el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara y lumbrera. Dirección y guía. Mostrado aquí así para que personas tan comunes como usted y yo lo podamos entender. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, ya en el Nuevo Testamento, lleva la palabra todavía a otro nivel. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, pudiendo responder de otra manera o actuar de otra manera, cuando Satanás le tentó en el desierto, él no se defendió con otra cosa que no sea la palabra. No utilices otra espada, utiliza la palabra. Y con esto nuestro Señor Jesús desbloqueó eso que quizás todavía no conocíamos, y es que la palabra ya no solamente es dirección, que nos dice hacia dónde ir, también es guía, que nos acompaña en ese camino, en esa dirección que nos da. Pero también debe de ser nuestro único instrumento de defensa y ataque. La palabra, solamente con la palabra. Si te dedicas a citarle a tu adversario la palabra, tiene que huir, tiene que ser derrotado. Fue lo que nuestro Señor Jesucristo utilizó. Y yo les he mencionado al rey David, que siendo rey pasó por su valle, y le he mencionado a nuestro Señor Jesucristo, que siendo el Hijo de Dios atravesó su valle. ¿Usted sabe por qué? Para que usted, que quizá tiene cara de afligido, de amargado, de estropeado por su propio valle, cuando usted ve al hermanito de al lado que está feliz, que está danzando, que se goza su culto, y que no se debe hablar otra cosa que es de la bondad de Dios, usted no piense que ese no ha pasado por su valle. La diferencia está que ese ha decidido luchar como luchó David y como luchó nuestro Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra. No con sus propias fuerzas, sino revestidos de la fuerza que solamente nuestro Dios nos puede dar. Ahora, porque eso es el rey David, eso es el Señor Jesucristo. ¿Cómo yo, que soy débil, que si me comparo con el rey David, si me comparo con el Señor Jesús, o si me comparo con cualquier otra persona que yo considere un ejemplo espiritual para mí, cómo yo, que soy débil, puedo atravesar mi valle? Que si yo me comparo, me siento una hormiga en el mundo. ¿Cómo puedo yo atravesar mi valle y atravesarlo y permanecer en santidad?
Porque cuando dice, y habiendo acabado todo, estar firmes, se refiere, lo tienes que atravesar, lo tienes que acabar, no puedes vivir en ese valle para siempre, porque esa es otra, y tiene que haber terminado siendo santo. Firmes. Vamos a examinar a un personaje bíblico que se consideraba débil. Él se creía muy diminuto en el mundo que le tocó vivir. Y aunque es un personaje del Antiguo Testamento, él atravesó por un gran valle de sombra de muerte. Vamos a ver cómo encaja todo esto con la armadura de Dios. Y le voy a pedir, porque son varios versículos, hermano, que no se desconcentre de lo que vamos a leer, porque está rico en detalles. Vamos a ir a Jueces, al capítulo 6, y vamos a leer primero del 2 al 6, y de manera corrida, luego iremos del 11 al 16. Preste atención. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. El 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Esta historia tiene muchos detalles que obviamente no vamos a tratar hoy aquí. Le invito que en la semana usted la estudie y vuelva y la conecte con Efesios capítulo 6. Pero este valle tenía nombre propio, se llamaba Madián. Así como tu valle tiene nombre propio. Búscalo, investígalo, porque nuestros procesos tienen nombre propio. Y este nombre, que era Madián, era un pueblo que azotaba grandemente a Israel y lo castigaba. Lo castigaba sobre todo con el tema del alimento. Les robaba el alimento. Pero si miramos más profundamente, nosotros, ¿qué dijimos anteriormente? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Había algo todavía más profundo en esta situación y todavía más preocupante. Y es que Madián había logrado que el pueblo de Israel se sintiera insignificante. A pesar de ser el pueblo de Dios, había desmoralizado a Israel. Y es que le atacaba con el alimento. Eso es lo que Satanás hará, quiere intentar, no lo logrará, pero quiere intentar con nosotros, que nosotros no nos alimentemos bien de la palabra. Y cuando no nos alimentamos bien de la palabra, entonces nos terminamos viendo insignificantes delante del problema. No dejo de fumar porque es que no puedo. No, si te alimentas bien de la palabra, te darás cuenta que en Cristo hay libertad.
Pero cuando no nos alimentamos bien de la palabra, nos vemos insignificantes ante nuestras circunstancias y vemos todavía mucho más grande aquella cosa que nos está haciendo opresión. Un soldado romano, volviendo a Efesios, un soldado romano tenía toda la confianza puesta en su espada, pero conocía su espada. Estuve leyendo y esos soldados incluso sabían cuánto medía y pesaba su espada, para en base a eso saber cuál era la distancia que podían tener con su enemigo. Nosotros también tenemos puesta la confianza en nuestra espada, que es la palabra del Señor. Pero yo les pregunto, ¿conocemos la palabra del Señor? ¿Nos entrenamos con la palabra del Señor? Porque no puedo decir de afuera, de boca para afuera, yo confío en la palabra del Señor, y no entrenarnos con la palabra del Señor y no alimentarnos de la palabra del Señor. Si nos alimentamos de la palabra del Señor 2 veces por semana, y una de esas es la que leemos aquí proyectada, y la otra, el versículo chiquitito que le dijo el que está dando la clase del grupo pequeño ese día, que lea ese versículo, usted es un desnutrido espiritualmente hablando. Porque no es así como se estudia la palabra. Tiene que haber una forma continua de entrenamiento en su casa también, de conocer la palabra de Dios. Y Satanás hará todo lo que esté a su alcance para que usted no se alimente. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance, que es más poderoso que Satanás, para nosotros alimentarnos de la palabra. Pero ¿qué pasa cuando el ángel de Jehová se encuentra con Gedeón? ¿Qué es lo que le dice? Hombre esforzado y valiente. Hombre esforzado y valiente. Yo quiero que usted frise esa imagen ahí de hombre esforzado y valiente, del ángel de Jehová diciéndoselo. Y volvamos a Efesios 6:17, donde dice, esa primera parte de ese versículo dice: y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco que protegía la cabeza. ¿Cómo tengo yo que proteger mi cabeza? Mis pensamientos. Tengo que proteger mis pensamientos. ¿Y cómo protejo yo mis pensamientos? Con los pensamientos de un hijo salvo por Cristo. Yo tengo que meter aquí, y que aquí en esta cabeza se coloque pensamientos de salvación. Se coloque lo que ya Cristo me otorgó en la cruz. Yo soy salvo, yo soy redimida, yo soy libre. Mentira del diablo que me llama débil, porque en mi debilidad se perfecciona su poder. Esos son los pensamientos que yo tengo que tener. Si el mundo me llama derrotado, mentira, porque Cristo me dijo que yo soy más que vencedor, porque Él me amó, porque Él me colocó en una posición de vencedora ante las circunstancias que a mí me están abrumando. Quítate ese casco de debilidad y cámbialos por lo que ya Cristo te otorgó en la cruz, que fue ese regalo de salvación, que fue esa de redimirte. Y no se trata de un falso positivismo, se trata de verte como ya el Padre te ve. Como ya el Padre te ve. No te inventes que te vean de otra manera. No, como el Padre te ve. No como te tenga que ver tu mamá, te tenga que ver tu papá, como te tenga que ver tu esposo. Como el Padre te ve a través de lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Gedeón estaba revestido de un casco débil, como muchas veces lo hacemos nosotros. Y no estaba en la misma sintonía que el ángel. Y el ángel lo tuvo que resintonizar. Así como el Señor nos tiene a veces que resintonizar a nosotros muchas veces. El ángel de Jehová no mentía. Por eso le digo, no es un falso positivismo. Realmente Gedeón era esforzado y era valiente. Porque en esa época el precio de esconder el trigo era que te encontraran y te mataran.
Realmente él era esforzado y valiente, pero su moral estaba en el suelo y él ni siquiera se podía ver como el hombre valiente que él era. Pero qué bueno es que el ángel siguió insistiendo, como Dios sigue insistiendo muchas veces con nosotros. Pero como no estaban en la misma sintonía, por eso es que el ángel le dice, eres fuerte y valiente. Y Gedeón dice una cosa totalmente diferente que no tiene que ver con lo que el ángel le decía. ¿Y por qué me va mal? A veces Dios dándonos a nosotros motivos para adorar y nosotros le saltamos con otra cosa. Y el ángel de Jehová le dijo, tú salvarás a Israel. Y él lo que le dice, soy pobre y soy el menor. Pero el ángel no le estaba preguntando si era pobre o era rico. Pero de la abundancia del corazón nuestra boca habla. Él se veía débil, él se veía pobre. Entonces si me veo con lástima tengo que dar lástima. Porque eso es lo que hay dentro de mí. Pero qué bueno es que, como les digo, que el Señor sigue insistiendo. Hasta que en ese momento ya el ángel no entró en tú me dices y yo te digo. Sino que mirándole a los ojos. Le dice en el versículo 14, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, y yo ahí le añadiría un no te envío yo. La traducción del lenguaje actual lo dice mejor, dice, pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Lo que el Señor le estaba diciendo, esta tu fuerza no son tus fuerzas, son mis fuerzas contigo. ¿Y qué nos da el Señor a nosotros para que nosotros podamos ser fortalecidos en el poder de su fuerza? El Señor nos da la revelación de su verdad, que es Cristo. Es uno de los recursos más hermosos que tenemos para poder ser fortalecidos en el Señor. Tenemos la revelación de Cristo en nuestra vida. Nos da la autoridad, hermanos, para que nosotros podamos anunciar el evangelio de la paz, aunque estemos en medio del valle, en medio de sombras de muerte. Muchas veces creemos que no podemos hablar de lo que Cristo es, porque nosotros estamos mal. Y eso es mentira del diablo. Aunque estemos atravesando una situación difícil, Él nos ha dado la autoridad para que nosotros podamos estar calzados del evangelio de Cristo y poder llevarlo donde quiera que nosotros vayamos. Pero también nos da pensamientos de un hijo de salvo por gracia. Dígale, necesito vestirme de pensamientos de un hijo salvo por gracia. Nos da su palabra y nos da fe. Pero qué pena, hermanos, que muchas veces nosotros, aún estando aquí, hermanos, dentro de la iglesia, no estamos dispuestos a abandonar nuestra forma antigua de pensar. No estamos dispuestos a abandonar nuestra forma antigua de creer. No estamos dispuestos a abandonar nuestra forma antigua de hablar. No estamos dispuestos a desvestirnos de nosotros para vestirnos de ese regalo tan precioso que el Señor nos ha ilustrado aquí a través de la armadura de Cristo. Yo tengo que dejar esta vestidura ordinaria, o sea, esta mente tan ordinaria, este corazón tan ordinario, tan rudimentario, y cambiarlo por el corazón de Cristo, cambiarlo por la mente de Cristo. Mi boca no puede ser una espada que mate, tiene que ser una espada que dé vida, porque es lo que la palabra hace, que da vida. Gedeón pensaba muy carnalmente, estaba pensando muy carnalmente. Él estaba en su mundo, en su sintonía. Pero qué bueno, hermanos, es que vemos en Gedeón también una actitud que estaba dispuesto a seguir charlando con el ángel, con el enviado del Señor. Entonces, no es que ahora tú no hayas pasado por momentos que no te tengan abrumada o abrumado. No es eso. La pregunta es, en medio de todo este abrumamiento que te ha pasado, ¿estás dispuesto a que tu mente sea transformada? ¿Que tu entendimiento sea transformado? ¿Estás dispuesto a que cuando Dios te diga, entrégame esta armadura tuya porque te quiero dar la mejor, lo podamos hacer? Esa es la cuestión. No es tanto quedarnos en ese Gedeón
que se veía débil, sino en ese Gedeón que cuando tuvo un encuentro con Dios, estuvo dispuesto a hablar con Él. Porque muchas veces el Señor anda detrás de nosotros buscando tener un reencuentro y nosotros salimos por el otro lado. Porque si no me das lo que yo te pido, no tengo otra cosa que hablar contigo. Y el Señor provocando encuentros para que nosotros podamos hablar con Él. Pero qué bueno es que el Señor se queda. Y tras una larga charla, que no la vamos, que por eso me salté algunos versículos, tras una larga charla de Gedeón y el ángel, Gedeón cae en cuenta que al final era con Dios que estaba hablando. Y dice en el versículo 22 y 23 de Jueces, dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ay, si era el Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero miren qué bueno lo que le dice el ángel, que era el mismo Señor hablándole, era el enviado, decía, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y a partir de ahí Gedeón iría cambiando sus armas de un hombre débil a las armas que el Señor, en ese momento le entregaría. Pero primero Jehová necesitaba confrontarlo con sus pensamientos. Y lo segundo que tenía que hacer el ángel antes de darle estrategias de guerra era infundirle paz. Que Gedeón entendiera que la paz venía solamente del Señor. Y es lo que nosotros necesitamos entender. La paz solamente puede venir del Señor. Y una vez Gedeón entendió esto, no se había resuelto su problema, pero ya Gedeón salió en búsqueda de otros hombres y empezó a propagar las buenas nuevas de que Jehová libraría a Israel. Sin haber acabado su valle, ya él había sido fortalecido para poder anunciar la paz de Jehová a otros. Y así pudo anunciar esa paz a 22,300 hombres. Que suena mucho, pero realmente eran pocos, comparado con el ejército de Madián, que eran unos 135,000. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya Gedeón ha tenido este encuentro, Gedeón estaba dispuesto a obedecer al Señor. No importa lo que Dios le dijera, por locura que fuera. Si Jehová hablaba, Gedeón obedecía. Y así nos pasa a nosotros. Que el Señor nos va a decir muchas locuras en este trayecto, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a obedecer. ¿Cuáles son esas locuras? Perdonar es una locura. Amar a tu enemigo es una locura. Rendirte ante él cuando no ves la salida es una locura. Pero Jehová hablaba y Gedeón obedecía. Dios habla y nosotros tenemos que obedecerle. Y a medida que vamos obedeciendo, Dios va ayudando nuestra fe, que fue lo que pasó con Gedeón, que Dios ayudó la fe de Gedeón, porque él pudo ver cómo el Señor iba a entregar a los madianitas a través incluso de un sueño que escuchó de uno de sus propios adversarios, donde Dios le daba la victoria. Y él venció de una manera muy extraña, con trompetas y con cántaros. Trompetas y cántaros y solamente 300 hombres, porque en diferentes etapas Dios le fue diciendo a Gedeón que vaya reduciendo el número de hombres. Y así 300 hombres vencieron a 135,000, con trompetas y con cántaros. El poder de su fuerza, hermanos, tiene armas y estrategias que son locuras. Pero bendita locura, hermano. Bendita locura. Porque Gedeón podía pedirle a Dios que cayera un rayo y fulminara a todos los madianitas. Pero Dios lo hizo a través de un proceso. Quizás tu mayor deseo es que caiga un rayo y fulmine de una vez todos tus valles. Que tú te levantes y de repente ya no tengas ningún problema. Pero si hubiese sido así,
estos 22.300 hombres a los cuales Gedeón pudo hablarle de la paz que vendría a Israel, no hubiesen sido ministrados. Así que yo no sé usted, hermanos, pero bendita esa locura en la cual muchas veces en nuestros momentos de valle y de aflicción, el Señor nos ministra y el Señor se mueve. Yo quiero decirte que no serás exonerado del valle. Si pensabas que esa era la buena noticia, no serás exonerado de tu valle. No serás exonerado de tu momento difícil. Pero Él ha prometido, hermanos, que habiendo acabado ese día malo, si estamos firmes, si estamos vestidos de su armadura, si en vez de mi palabra yo hablo su palabra, si en vez de yo hacer mi justicia, yo hago la justicia de Dios, si en vez de yo basarme en mi verdad y en la manera en que yo miro las cosas y me baso en la verdad de Cristo, si en vez de yo propagar lo que a mí me apetezca y propago el evangelio de Cristo, el Señor nos ha prometido que habiendo acabado ese valle, nosotros saldremos de ahí transformados, renovados y tendremos fuerzas renovadas, fortalecidas en el poder de su fuerza. Pero sin embargo, hermanos, el mundo ejerce una fuerza muy contraria. El mundo ejerce una fuerza contraria para desvestirnos y que nosotros perdamos ese refugio de la armadura. ¿Cómo puedo entonces yo permanecer? Lo dice Efesios 6:18, dice, orando en todo tiempo, en el Espíritu, orando por ti y por todos los santos, orando en todo tiempo. No vas a ser exonerado del valle, pero sí vas a ser fortalecido en medio del proceso. Hace unas cuantas, varias semanas, incluso antes de que el año terminara, como decía el pastor, entre montes y valles, yo atravesé un momento muy difícil, hermanos, y lo voy a contar solamente porque soy muy reservada, lo voy a contar solo si el Espíritu Santo a usted le mueve a reaccionar como Él me ayudó a reaccionar a mí. Yo recibí una noticia que para mí fue muy devastadora. Fue antes de que el año terminara, porque me había descuadrado totalmente. Yo lloré mucho y me abrumé, como nos puede pasar a todos. Muy abrumada, pero en ese momento, sin dejar pasar un minuto, sentí cuando el Espíritu Santo me dijo, ¿cómo vas a luchar? ¿Conmigo o sin mí? Y supe que esto tenía que ser con el Espíritu. Dice, orando en todo tiempo. Y antes de escuchar a cualquier otra persona aconsejarme, que lo hice y me dejé aconsejar, oré al Señor. La respuesta no llega siempre inmediatamente, pero ¿sabe lo que hice, hermanos? Eso fue por la mañana. Yo estuve hasta las 3 de la madrugada orando. Porque dije, no le voy a entregar mis pensamientos al diablo. No le voy a entregar mi corazón al diablo. Yo tengo que ir con el Espíritu. Que su Espíritu me guíe. Que su Espíritu me acompañe. Y quiero que sepas que cuando te encuentres en un valle, habrán tormenta, habrá terremoto, habrá vientos y cosas que te impidan que te enfoques. Pero cuando no abandonas la oración, cuando no abandonas la súplica, cuando tú le pides al Señor ser fortalecido en el poder de su fuerza, encontré el silbo apacible. Encontré el silencio de Dios. El silencio que da fuerza, hermanos. No postergues. No digas déjame llorar, no digas déjame sufrir y después voy a Cristo. No postergues ir a Cristo, no lo postergues. En medio de tu situación, en medio de tu necesidad, no lo postergues. No te vayas a la cama sin haberte encontrado con Cristo.
No lo dejes para después, porque Cristo llega. Y pocos días después llegó esa palabra. Yo le pedía al Señor que mis pensamientos sean de paz. Y llegó esa paz. Él es la paz, Él siempre está. Pero nos pasa muchas veces como Gedeón. Nos colocamos un casco que no nos deja ver los regalos que Dios nos ha hecho. Así que hoy oro por ti, para que el Señor te fortalezca en el poder de su fuerza, pero sobre todo para que estés dispuesto a abandonar esa armadura tuya que es ordinaria, mala y rústica, y entiendas que el Dios que te ve en cada circunstancia, cuando estás arriba y abajo, ese es tu Dios. Sin miedo y sin reservas, cada fracaso has visto, Señor, yo tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, cambias la mente en danza, de cenizas tras vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás, de las ruinas y tumbas, nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Gracias, porque no hay nada mejor que tú. Nos despedimos, hermanos, de este lugar. Y gracias por la palabra del Señor ministrada en este tiempo. Saludaos los unos a los otros en el amor del Señor. Las personas de las redes sociales, nos vemos la semana que viene. Un abrazo, bendiciones.